ellos, por ejemplo, no se establece un tema suficientemente claro contra ella. En fin, eso puede demorarles a ellos un año, 2 años. La noticia el día de hoy también estuvo centrada en algo que hizo el Consejo de Ministros y es decirnos que ya se firmaron todos los papeles que tienen que salir desde el Ejecutivo para que pase a la Cancillería y después que siga su camino regular para la extradición de la esposa de Alejandro Toledo por el caso Ecoteva. Elian Carr ya se empiezan con todos los papeles judiciales para traerla por el caso de las casas y la ruta del dinero que salió de Odebrecht, pero que se blanqueó con la compra de las casas y los bienes mediante esta offshore llamada Ecoteva. También vamos a hablar de eso. Para el tema de Ecoteva, de la extradición de Elian Carr y también de Abid Amnon, que era gente de confianza y ex guardaespaldas de Alejandro Toledo, y también sobre todo de esta ley del Congreso que le abrió las puertas, porque está en vigencia en este momento, a una serie de condenados que exceden los 80 años. Vamos a hablar rápidamente con Vladimir Padilla, abogado experto en temas de extradiciones y también abogado penalista. Bienvenido, señor Vladimir Padilla, a Exitosa. Buenas noches, Karina. ¿Cómo estás? A Muchas tus órdenes. gracias por estar aquí. Vamos a hablar del tema de Elian Carr. ¿Cuál es el camino que tiene que seguir esto que se ha hecho, que se ha concretado el día de hoy en el Consejo de Ministros? ¿Cómo se puede lograr esta extradición que es larga y precisamente con un país como Israel que no tiene un tratado de extradición con el Perú? Para que todo el mundo lo entienda, la extradición tiene dos componentes. El primero es judicial, que ya se cumplió hace varias semanas, es decir, el Poder Judicial ya había autorizado que se extradite a la señora Elian Carr, y el otro es un componente político, que es el que tú estás señalando, recién se acaba de dar. Ahora, con estas dos componentes que autorizan que se pida recién al gobierno de Israel, es que, digamos, empieza un poco el pedido, la súplica, por decirlo así, del gobierno peruano al gobierno de Israel para que se extradite a la señora Carr. Va a quedar en las manos del gobierno de Israel si acepta o no acepta, porque tranquilamente ellos podrían decir, como tú bien lo indicas, que los elementos de prueba no son suficientes, que para ellos, por ejemplo, no se establece un tema suficientemente claro contra ella. En fin, eso puede demorarles a ellos un año, 2 años, todo el tiempo que ellos requieran, ¿te das cuenta? Ahora, el principal problema es la traducción de los documentos con los que vamos a llevar al gobierno de Israel. Entonces, yo no veo que la extradición de la señora Elian Carr sea algo tan inmediato, todo lo contrario. Yo creo que va a demorar varios años, más aún cuando en realidad el Perú no es algo que, no es un país de primer nivel o una gran potencia que pueda preocupar a Israel, ¿no? Entonces, yo diría que no tenemos muchas probabilidades que Israel extradite a la señora Elian Carr, ¿no? ¿Por qué no hay tantas probabilidades? Primero, le quería plantear este escenario. Hemos logrado la extradición de Alejandro Toledo y de todas formas esto no marcaría un precedente porque se han logrado los estándares altos que pide Estados Unidos. Sí, pero recuerda tú como tú bien lo señalas. Alejandro Toledo fue un ex mandatario del Perú, fue un alto funcionario. La señora Elian Carr fue la esposa de ese primer mandatario. Entonces, lo primero que puede traer a la luz es, y lo que van a observar las autoridades israelíes, es en qué medida recién contra ella estás haciendo este pedido de extradición. Porque lo primero que van a decir es, ¿y por qué cuando hizo en Estados Unidos no lo materializaste? ¿Por qué recién lo materializas? Entonces, ¿por qué antes no has echado ningún otro tipo de acción contra ella?
Entonces son varias cosas que se van tejiendo y supongo que su defensa va a oponerse a eso también. Entonces, también hay que preguntarnos qué tan importante o relevante es eso, porque, ojo, no es que el Perú le toque la puerta al gobierno de Israel y le diga, oye, por favor, ya me das extradición, sino que el gobierno peruano va a tener que contratar un abogado en la República de Israel y pedir y litigar allá. Entonces, eso también tiene un costo. Entonces, mm, por esa razón te indicaba que yo no lo veo tan sencillo, ¿no? De acuerdo. Además, las extradiciones siempre tienen un componente político, pero usted bien nos ha indicado que no tenemos un tratado de extradición con Israel, pero sí pueden alegar la reciprocidad. Nosotros hemos tenido este, eh, que digamos, esta buena voluntad entregándole algún tipo de Con connacional. nacionales, Sí, sí, sí claro, lo hemos pero hecho. también, sí, pero lo cierto es que en los últimos años Israel ha dado muestras también de darle entrega de sobre todo personas nacionalizadas israelíes. Pero no tengo noticias de personas que hayan nacido en Israel, que él haya accedido a entregarlos. Es decir, no vas a encontrar en la historia de extradiciones que Israel entregue a nacionales nacidos en Israel. Entonces, en este sentido, la verdad es que también se va a tratar de los delitos. Mm, Si se enfoca que aquí hay un carácter político, lo que van a oponerse es decir que aquí hay una persecución política contra ella y en buena medida lo que van a tratar de indicar o señalar es que a pesar de todo el tiempo transcurrido, pues en el caso de ella no hay un tema que se haya llevado con anticipación, ¿no? Yo creo que lo que juega en contra o a favor de ella es que el largo tiempo que ha pasado para procesarla o para poder traerla para seguir el proceso en contra de ella, ¿no? de acuerdo. Pero, es decir, es mucho más difícil que se le traiga a ella porque es nacida en Israel. No hay muchos precedentes que las autoridades de Israel dejen en manos de la justicia de otro país a los nacidos en su tierra. Claro, o que vengan, o que sean, ¿cómo se llama? De padres israelíes que pueden nacer en otro territorio, ¿no? Muy diferentes a aquellos que tengan ancestros israelíes y que con tiempo posterior adquieran la nacionalidad israelí. Por esa razón es que yo en el caso de ella lo veo bastante difícil que el aspecto de la extradición progrese, ¿no? Por eso también es claro que ella no retorna a Israel por una simple casualidad, ¿no? Sino porque sabe que un tema de extradición va a ser más difícil que exitoso contra cualquier gobierno que la quiera extraditar, ¿no? Ujú. Porque también hay que recordar una cosa. En Costa Rica también en su momento se le siguió una investigación que me parece que sigue en curso, ¿no? Por haber utilizado el sistema de Costa Rica para la constitución de la empresa Coteva y diferentes tipos de operaciones financieras, ¿no? Ujú. Muy bien, solamente para recordar y cerrar este tema y pasar al siguiente, contra Elian Carr se están pidiendo 16 años y 8 meses, es el tema de Coteva y es por esta coima transformada, ¿no? Para el blanqueo de la coima, que se hicieron una serie de adquisiciones donde ella está involucrada en las casas, en la casa de las casuarinas, etcétera. También quería yo aprovechar su presencia y es que el día de hoy se ha conocido, está en la portada del diario El Correo, y que la ley del Congreso, esta que eliminó la posibilidad de la prisión preventiva, también trae una cosa más, que les da la posibilidad de irse a su casa a las personas mayores de 80 años y han hecho una recopilación de quienes podrían estar beneficiados. Podrían estar beneficiados Elena Iparraguirre, con 77 años, Osman Morote, con 79 años, estoy hablando de terroristas, Laura Zambrano, con 79, Alejandro Toledo,
con 78 y Vladimiro Montesinos con 79. Y dice el diario El Correo, y aquí vengo con la pregunta para usted, que la ley no es explícita, no dice qué delito está prohibido de beneficiarse con una prisión domiciliaria. A ver, para que todo el mundo lo entienda. En el proceso o en las reglas penales tenemos 3 tableros de juego. El primer tablero se llama Código Penal y eso establece cuáles son los delitos. El segundo tablero se entiende proceso penal, cómo se juega el proceso antes que estés condenado. Y el tercer tablero se llama ejecución penal. Eso es cuando ya estás condenado, o sea, ya no tienes vuelta que darle, ya estás condenado. Entonces, aquí se ha pensado en los que están condenados. Entonces, ¿qué tablero teníamos que modificar? El de ejecución penal. Pero parece que quienes han querido modificar el tablero de ejecución penal, o no sabían que existía un tablero de ejecución penal, o simplemente no lo han querido tocar. Lo concreto es que nos han modificado el tablero del Código Penal y el tablero del proceso penal. ¿Qué es esto? Simplemente han cambiado nos han movido las reglas del karate para jugar voleibol. Para que la gente lo entienda en sencillo. Ajá. Pero, ¿qué tiene que ver? ¿encuentra algún beneficio usted en esto? ¿Es beneficioso para nuestra sociedad? Para nada, al contrario, lo que te están diciendo es, por un lado es, oye, quien quiera delinquir en el Perú puede venir y sentirse a sus anchas porque no va a ser detenido. En segundo lugar, si tú tienes más de 80 años, te puedes ir a tu casa. Es más, no solo a tu casa. Puedes delinquir y te pueden dar comparecencia con restricciones. Eso es cosa de locos, porque lo que te están diciendo ya no es que te dan la pena privativa de libertad, sino que tú vas a elegir cómo vas a cumplir tu pena. Y eso es absurdo, ¿te das cuenta? Porque esto es impunidad, ¿no? Totalmente, porque la pena es privativa de libertad. La pena no es, oye, la cumplo en mi casa. Eso se da antes de condenarte. Antes de condenarte, como no eres culpable, yo puedo hacer que vayas por razones humanitarias, porque estás enfermo, que vayas a un centro de internamiento, que estés en tu casa, porque hay un tema humanitario, porque no sé si eres culpable o no, pero cuando eres culpable, te vas a la cárcel. Pero acá han dicho, no, ¿sabes qué? Acá hay que colocar algo mejor. Y yo creo que están pensando, ¿sabes qué, Karina? En ellos. Porque ellos lo que quieren es impunidad. Y cuando digo en ellos, es en quienes legislan. Yo te diría, verifica ahí que más allá de eso, también sabes para quién están colocando aquellos que, por ejemplo, tú has visto estos casos que se llevan 40, 30 años, aquellos que nominan de lesa humanidad. Esos casos en los cuales estos familiares que han sido masacrados, que han condenado o han obtenido una condena después de 40 años, sus sentencias van a ser pírricas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, son personas que han condenado después de muchos años y tienen 80 años, esas personas van a ser condenadas, se van a reír y se van a ir a su casa. Es decir, usted me está hablando de los que en este momento el Congreso, básicamente el fujimorismo, está tratando de velar por los militares o los que están acusados en la lucha antiterrorista. Así es. ¿Y por qué razón lo digo? Porque no se está separando la paja del trigo. Porque hay policías y militares buenos y policías y militares malos. Así es. Entonces, no se está buscando que sean sancionados, más allá de la edad que tengan, aquellos que han matado gente inocente. Simplemente están queriendo mezclar a todos. Y lo que están diciendo, ya sé, ¿sabes qué? Basta que tenga 80 años a más y te vas a ir a tu casa. Así de simple. Claro. Y lo que tú bien decías, tú puedes ser un violador. O sea, yo hoy día cumplo 80 años, violo a alguien y digo, ¿sabes qué? Disculpa, me voy a mi casa. O mato a alguien y digo, ¿sabes qué? Me voy a mi casa. ¿Cuál es la justificación para eso? Pero con esto, todos los que están en los penales pueden salir a los 80 años. Totalmente, totalmente. Bueno, se debe revisar también. Pero es que date cuenta, Karina, ¿es acaso un tema de un lapsus? ¿Es acaso que ellos se están equivocando? Porque otra cosa, meten la pata y para
sacarla, tenemos que discutir, dialogar, y mientras tanto, ¿qué pasa? Salen. Generas la impunidad. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por ponernos No, a las ti, Karina. cosas en claro. De Hemos nada. estado con Vladimir Padilla, abogado penalista y también experto en temas de extradición.